Última hora. Trump al límite tras decisión de la Corte Suprema. Hay algo profundamente paradójico en repasar cómo llegamos a este punto. Durante 4 años, Trump volcó enormes esfuerzos en moldear la composición del tribunal, convencido de que sería su escudo constitucional definitivo. Pero fue exactamente ese tribunal el que acaba de frenarle en seco. La votación final quedó en 6-3, con el presidente del Tribunal Supremo Roberts redactando la opinión mayoritaria, que incluyó a magistrados designados por el propio Trump. Su conclusión fue una especie de reprimenda institucional. El Ejecutivo no puede tratar las leyes de emergencia y comercio como si fueran un cheque sin límite. El uso desmedido de los poderes de emergencia económica para renegociar los acuerdos comerciales del planeta había sobrepasado con creces las facultades que el Congreso había delegado. El argumento constitucional sobre el cual levantó toda su arquitectura de gobierno para este segundo mandato, la premisa de que las declaraciones de emergencia pueden trasladar autoridad legislativa del Congreso al presidente, fue declarado jurídicamente indefendible, y verlo grabado de manera permanente en los anales del Tribunal Supremo, con sus propios nominados votando en su contra, es una señal inequívoca de hasta dónde llega esto. Incluso antes de que el análisis jurídico completo recorriera los pasillos de Washington, Trump ya aparecía en pantalla calificando el fallo de traición y acusando a los magistrados que él mismo había colocado en sus cargos de estar saboteando su presidencia. El presidente protagonizó un momento televisivo verdaderamente memorable hoy. ¿No es así? Es fascinante observar el giro que tomaron las cosas. Ahora se encuentra en un terreno extremadamente complicado, después de que el Tribunal Supremo derrumbara la mayor parte de su política arancelaria, pieza angular de toda su propuesta económica. Este fallo fue una decisión contundente de 6-3, con 2 de sus propios designados y el presidente del tribunal, John Roberts, alineados con los magistrados progresistas. Es comprensible que la situación lo exaspere, especialmente considerando que siempre proclamó que esos jueces lo respaldaban y representaban su legado más duradero. Esa era precisamente la razón que esgrimía para que la gente votara por él. Ahora los llama traidores simplemente por adherirse a los principios constitucionales. La ironía no podría ser más monumental. En lugar de asumir el fallo con serenidad, amenazó con emplear su poder para golpear a sus adversarios económicos e incluso deslizó la idea de un arancel de alcance global. Es como si toda esa etapa de puedo hacer lo que quiera mediante poderes de emergencia, se hubiera desmoronado de manera estrepitosa. Debo confesar que verlo en directo por televisión fue algo difícil de creer. Ahí estaba, desintegrándose frente a las cámaras. Esto deja a todos los gobiernos extranjeros, a todos los republicanos que están calculando su posicionamiento de cara a 2026, y a los analistas de mercado evaluando la estabilidad económica estadounidense completamente desconcertados. Bienvenidos al programa. Soy Melanie Zona, transmitiendo desde Washington, donde el presidente arremete contra el Tribunal Supremo, amenaza con ejercer su autoridad para destruir a sus rivales comerciales y anuncia un arancel de alcance mundial como respuesta al duro mazazo que la Corte le asestó hoy a su política económica estrella, al invalidar la gran mayoría de los aranceles que su administración había implantado. El fallo abre múltiples interrogantes sobre el rumbo de la agenda económica de la Casa Blanca y sobre qué ocurrirá con los miles de millones de dólares ya recaudados gracias a esos aranceles que ahora son declarados inconstitucionales. 2 de los magistrados que el presidente elevó al Tribunal Supremo, junto con el presidente del mismo, John Roberts, se sumaron a los jueces progresistas en esta histórica decisión de 6-3, dictaminando que el Ejecutivo excedió su autoridad al valerse de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles generalizados sobre decenas de países. Roberts escribió en representación de la mayoría que los arquitectos de la Constitución reservaron al Congreso, y únicamente al Congreso, la potestad de establecer aranceles en tiempos de paz. Permítanme diseccionar este fallo reciente y lo que verdaderamente representa para la presidencia de Trump. Roberts dejó asentado que los fundadores de la nación pretendían que el Congreso tuviera la potestad exclusiva de fijar aranceles en periodos de paz.
Si bien técnicamente Trump permanecerá en funciones hasta enero de 2029, esta resolución marca el ocaso de la teoría que le confería una autoridad casi sin fronteras para rodear al Congreso en materia económica y de seguridad nacional a través de declaraciones de emergencia. 6 magistrados, 2 de ellos nombrados por Trump, han declarado esa concepción inconstitucional. Eso significa que ese cheque ilimitado ya no tiene validez, lo cual resulta determinante para su estrategia de esquivar al Congreso con aranceles de emergencia y presionar unilateralmente a gobiernos extranjeros. El fallo erige esencialmente un muro constitucional frente a lo que había sido un enfoque sumamente laxo para reformar el comercio mundial mediante simples órdenes ejecutivas. Los especialistas jurídicos intervinieron de inmediato para subrayar que esta decisión tiene alcances que trascienden ampliamente los aranceles. No es solo una política que haya sido rechazada, es una transformación radical de la estrategia de gobierno para el segundo mandato. La administración deberá en adelante recurrir al Congreso para obtener las atribuciones que daba por garantizadas, y cualquier pretensión amplia de poderes de emergencia quedará sujeta al escrutinio de lo que se conoce como la doctrina de las cuestiones principales. Para un presidente que edificó toda su imagen sobre la idea de poseer un poder sin límites, que insistía en poder hacer cosas que ningún otro mandatario podría siquiera intentar, este fallo representa una derrota jurídica de primer orden. Es el instante en que los límites reales que impone la Constitución chocaron frontalmente con el mito de una presidencia omnipotente. El caos que presenciamos en directo por televisión fue el estruendo de ese impacto produciéndose ante nuestros propios ojos. Lo que verdaderamente resulta significativo del Frente Unificado del Tribunal Supremo es la composición de esa mayoría. No fue un ajustado 5-4, no fue simplemente los 3 magistrados progresistas uniéndose a un par de votos moderados indecisos. Es un momento fundamental para entender la postura del Poder Judicial sobre estos temas. La decisión fue toda una sorpresa en la sala del tribunal, dado que el resultado final fue un sólido 6-3 en contra de Trump, incluyendo a 2 magistrados que él mismo había nominado, Gorsuch, a quien Trump celebró con orgullo como una gran conquista conservadora, y Barrett, cuya confirmación se aceleró en las semanas finales de su primer mandato y fue exhibida como una de las cimas de su legado judicial. Ambos examinaron con detenimiento las pretensiones de Trump sobre aranceles y poderes de emergencia, las confrontaron con la doctrina de las cuestiones principales y concluyeron que dichas pretensiones no resistían el análisis constitucional. Esto no tiene el más mínimo aspecto de ser un asunto partidista, al contrario, parece la aplicación de un principio fundamental de la filosofía judicial conservadora, y eso es precisamente lo que se suponía que los nombramientos de Trump debían promover. Mantuvieron una postura coherente frente a un presidente que creía poder apropiarse de una autoridad ilimitada, una autoridad que la Constitución simplemente no le concede. Lo que queda absolutamente claro es que existe una postura unificada entre los magistrados, incluidos quienes en algún momento formaron parte del entorno de Trump. Esto lanza un mensaje contundente a todos, desde la propia administración hasta los tribunales que evalúan los poderes de emergencia, pasando por gobiernos extranjeros y actores políticos locales. Los principios de la Constitución son innegociables, y los magistrados tienen compromisos que superan con creces la mera lealtad política. Luego llegó la reacción iracunda de Trump ante el fallo, que resultó ser uno de los episodios políticamente más tensos de toda esta saga. Calificó de traidores a sus propios magistrados, asegurando que el tribunal buscaba socavar su presidencia. Insistió en que el fallo había fracasado estrepitosamente y puesto trabas a su gobierno. El uso de la expresión «mis propios magistrados» fue especialmente revelador, dando a entender que, por haber sido él quien los nominó, de alguna forma le debían una fidelidad que iba más allá de sus responsabilidades constitucionales. Esa expresión en particular ilumina con claridad cómo percibe Trump al Poder Judicial. No lo concibe como un organismo independiente que defiende valores constitucionales, sino como un grupo de jueces que deberían protegerlo por el hecho de que él peleó por sus nombramientos. Es como si los viera como empleados en lugar de funcionarios constitucionales, lo cual evidencia una incomprensión profunda de su función.
El fallo reciente del Tribunal Supremo desencadenó una reacción visceral que muestra hasta qué punto pueden volverse crudas y sin filtros las cosas cuando un líder se enfrenta cara a cara con la realidad. Es como contemplar a alguien que creyó haber construido una red de seguridad, descubrir de golpe que el tribunal no funciona con base en lealtades, sino aplicando principios. Este instante es crucial. Señala el final de un reinado, no marcado por una fecha en el calendario, sino por el desarrollo irreversible de los hechos. Al profundizar en el verdadero significado de este fallo, el Frente Unificado del Tribunal Supremo es más trascendente que cualquier derrota política aislada. Desglosémoslo en sus dimensiones clave. Primero, está la doctrina del cheque en blanco, que aborda lo que el fallo establece sobre los poderes de emergencia y la autoridad económica, con implicaciones de largo alcance que afectan toda la estrategia de gobierno del segundo mandato. Luego tenemos el giro inesperado protagonizado por Gorsuch y Barrett, cuya decisión de sumarse a la mayoría revela la independencia real del tribunal respecto del presidente que los designó, algo que él claramente no había contemplado. También está el desmoronamiento público de Trump, cuya elección de palabras ilumina cómo percibe las relaciones institucionales y cuya crisis en directo amplifica exponencialmente las repercusiones políticas. A eso se suma el colapso de la estrategia de gobierno del segundo mandato, ya que el fallo desarticula las palancas clave con las que contaba la administración para los años venideros. El fallo envía además un mensaje sobre la proyección económica de Estados Unidos ante los gobiernos extranjeros, lo que inevitablemente reconfigurará las negociaciones diplomáticas y comerciales en curso. Y finalmente, no pueden ignorarse las repercusiones más amplias. ¿Cómo interactúa este fallo con los artículos de destitución, el abandono de la sesión del Senado, la orden de emergencia de ley marcial y la resistencia institucional en crecimiento? Todos estos elementos, considerados en conjunto, configuran un panorama político sin precedentes para esta administración. Examinemos cada dimensión comenzando por la doctrina del cheque en blanco, porque comprender el principio jurídico en juego es indispensable para entender por qué los efectos de este fallo se extienden mucho más allá del caso inmediato. La doctrina de las cuestiones principales, impulsada por el ala conservadora del tribunal, cumple un papel determinante cuando se trata de pretensiones de un poder ejecutivo de gran magnitud. La regla es bastante nítida. Si el Ejecutivo pretende ejercer una autoridad con implicaciones económicas y políticas de envergadura, los tribunales exigen que el Congreso haya dado su aprobación explícita a esa pretensión. No basta con que un abogado hábil encuentre algún texto que pueda retorcerse para respaldar la autoridad reclamada. La verdadera prueba consiste en determinar si el Congreso se pronunció de manera explícita sobre el asunto exacto que se debate. En este caso, el tribunal estableció con claridad que el Congreso no autorizó amplios poderes arancelarios globales y permanentes mediante el tipo de lenguaje genérico de ley de emergencia en el que Trump se apoyaba. Curiosamente, en los 50 años de vigencia de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, ningún presidente anterior había intentado utilizarla de esta manera. Ese historial tiene un peso interpretativo enorme. La ausencia de uso previo sugiere que ningún mandatario anterior llegó a considerar que esa autoridad existía. Si hubiera sido reconocida, los presidentes que se ocuparon de política comercial habrían aprovechado esa vía. Desde esa perspectiva histórica, el tribunal concluyó que los poderes de emergencia no habilitan la imposición de aranceles globales permanentes, y ese razonamiento se proyecta sobre cualquier otra pretensión de autoridad de emergencia que se apoye en un lenguaje legal impreciso, ya se trate de cuestiones migratorias, medidas de seguridad nacional o estrategias de política exterior que sustituyan la aprobación del Congreso por una simple declaración presidencial. Con 2 magistrados nombrados por Trump ahora en la mayoría, el Tribunal Supremo ha trazado con firmeza la línea sobre hasta dónde pueden extenderse esos poderes. Hablemos ahora del papel de Gorsuch y Barrett, que tiene un peso especialmente doloroso para Trump. Estos no son nombramientos cualquiera. Él los celebró como grandes victorias políticas. Neil Gorsuch ocupó un asiento que Mitch McConnell mantuvo estratégicamente vacante durante casi un año solo para bloquear la designación de Obama, y fue confirmado pese a la resistencia demócrata. Fue visto como el punto de partida del legado judicial de Trump.
Amy Coney Barrett, por su parte, fue confirmada a toda velocidad en las últimas semanas del primer mandato de Trump, y su nombramiento fue exhibido como el sello definitivo de sus ambiciones judiciales. Por eso este fallo podría resultarle especialmente devastador. Es fascinante observar cómo estos magistrados, junto con Roberts y los tres progresistas, abordaron la pretensión de autoridad arancelaria de emergencia y llegaron todos a la misma conclusión, que constitucionalmente no era suficiente, que el Congreso no dio luz verde de forma inequívoca y que, por tanto, la pretensión no se sostenía. Ese veredicto en boca de esos magistrados en particular equivale a un rechazo monumental a la lealtad que Trump esperaba de quienes consideraba más cercanos. Además, envía un mensaje directo a todo el sistema judicial federal, cuando el Tribunal Supremo, respaldado por una supermayoría conservadora, aplica la doctrina de las cuestiones principales para rechazar pretensiones de autoridad de emergencia. Todos los jueces de instancias inferiores que enfrenten desafíos similares sabrán exactamente qué estándar constitucional deben aplicar. Tienen la orientación más clara posible. La postura unificada no se limita a este caso. Sienta el criterio con el que todos los tribunales gestionarán los casos futuros. Adentrémonos ahora en la psicología detrás del desmoronamiento público de Trump, porque la forma en que reaccionó ilumina su visión sobre los nombramientos judiciales y su significado, algo que importa más allá del mero espectáculo de ver a un presidente perder los estribos en directo. Cuando dice «mis propios magistrados», refleja la convicción de que designar jueces genera obligaciones personales en lugar de cubrir cargos en un organismo constitucional independiente. Bajo esa lógica, nombrar a un juez equivale a contraer una deuda. Se supone que el magistrado debe lealtad al presidente que lo elevó. Los fallos favorables serían la forma de saldar esa deuda, los desfavorables, una traición a esa confianza. Esta forma de pensar es estructuralmente errónea. Los jueces no le deben nada a los presidentes que los nombran. Su compromiso es con la Constitución, y deben aplicar la ley con su mejor criterio. El proceso de confirmación consiste en designar a un funcionario constitucional, no a alguien que participe en maniobras políticas. Así que cuando Trump los llama traidores y los acusa de sabotaje empleando el posesivo mío, demuestra involuntariamente que su teoría es errónea. Los magistrados que él mismo designó están aplicando principios constitucionales a su propia conducta y la encuentran deficiente. Lo que estamos observando no es una traición a la lealtad, es simplemente el sistema constitucional cumpliendo su función, operando con independencia del partido político del gobernante que está siendo evaluado. Existe un enorme debate en torno al colapso de la estrategia del segundo mandato, y no se trata únicamente de la pérdida de una herramienta política. Este fallo desarticuló de raíz la manera en que la administración podía perseguir sus objetivos centrales. La autoridad arancelaria no era un instrumento secundario, era el eje de toda la estrategia económica y de política exterior del segundo mandato, que consistía en ejercer presión económica mediante declaraciones arancelarias unilaterales sin tener que negociar con el Congreso. Eso permitía evitar las demoras y concesiones inherentes a los procesos legislativos y redefinir las relaciones con socios comerciales estratégicos como China, Europa, Canadá y México. Ahora esa vía está constitucionalmente bloqueada. Aún pueden abordar la política comercial mediante legislación específica que habilite ciertos tipos de aranceles, como los de seguridad nacional bajo el artículo 232 o los de prácticas comerciales desleales bajo el artículo 301, pero con limitaciones estrictas. Las declaraciones de emergencia ya no funcionarán como comodín para una reestructuración comercial global. Además, la estrategia frente a Irán, que combinaba presión militar y amenazas económicas mediante aranceles, acaba de perder uno de sus pilares fundamentales, mientras los restantes quedan envueltos en preocupaciones sobre crímenes de guerra, abandonos del Senado e incluso artículos de destitución. Es como asistir al desmoronamiento gradual de la estrategia del segundo mandato, no de forma dramática y repentina, sino como un agotamiento lento e inexorable, en el que la administración va perdiendo una tras otra las herramientas de las que dependía. Y no puede ignorarse el factor de credibilidad internacional, porque este fallo no solo repercute en la política doméstica estadounidense,
Penetra en la diplomacia global y en el terreno económico, donde se suponía que las afirmaciones de Trump sobre su capacidad de influencia debían surtir efecto. Toda la cuestión arancelaria iba mucho más allá de lo meramente económico. Se trataba también de credibilidad, de demostrar que las amenazas del gobierno eran serias y ejecutables sin riesgo de impugnación constitucional. Pero el fallo del Tribunal Supremo alteró esa ecuación de credibilidad en un instante. Todos esos países, China, Europa, Canadá, México, Irán, estaban calculando si debían ceder ante las exigencias económicas estadounidenses. Ahora recibieron una señal inequívoca. El principal mecanismo para hacer cumplir esas exigencias fue descartado por el propio tribunal del presidente. La amenaza ya no impone el mismo temor. El poder de utilizar la presión económica como instrumento diplomático luce notablemente debilitado, especialmente tras quedar claro que el Tribunal Supremo considera que esos límites legales ya fueron sobrepasados. Este fallo asesta un golpe severo a la credibilidad de una administración que se jactaba de ser la más poderosa económicamente en la historia reciente. No existe un arreglo rápido para eso. Ningún tuit ni declaración puede deshacer el impacto que tiene sobre los gobiernos extranjeros que están reevaluando la verdadera proyección de influencia de Estados Unidos. Desglosemos todo esto en 4 puntos concretos para entender realmente por qué este reinado está en caída libre. Primero, este fallo clausura la teoría, no solo la cronología. Es fundamental ver esa diferencia, porque lo que se perdió no puede recuperarse por voluntad unilateral. La premisa de que el presidente puede hacer prácticamente cualquier cosa en materia de política económica y comercial durante una emergencia, que ha sido la columna vertebral del último mandato, fue declarada inconstitucional por 6 magistrados, 2 de ellos nombrados por el propio Trump. Están invocando la doctrina de las cuestiones principales, que exige la aprobación explícita del Congreso para las pretensiones significativas de autoridad. Esta doctrina se aplica ahora a cualquier otra reclamación de poderes de emergencia que la Administración haya formulado o espere utilizar. En esencia, la capacidad de decisión presidencial sin restricciones fue cancelada a nivel constitucional y no se restaurará por el simple hecho de emitir una nueva orden ejecutiva. Ahora se requiere la participación del Congreso, algo que la Administración ha tenido serias dificultades para conseguir. Segundo, lo que resulta verdaderamente llamativo es cómo Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett se unieron al presidente del tribunal, John Roberts, y a los magistrados más progresistas. Esto no es un detalle menor, es un asunto de enorme relevancia respecto a lo que revela sobre el funcionamiento real del tribunal. Deja en claro que la mayoría conservadora no opera simplemente como un escudo para el presidente que los colocó ahí, se mantienen fieles a sus principios. Eso significa que no puede descartarse el fallo como una maniobra liberal disfrazada de lenguaje constitucional. No, para eso están los tribunales. Sostenerse en sus principios y, cuando sea necesario, exigir responsabilidades al Ejecutivo cuando sus acciones exceden lo que la Constitución permite. Es una declaración contundente de independencia judicial, especialmente por provenir de los mismos magistrados que Trump eligió. Es inevitable leerlo como una victoria enorme para la integridad del sistema constitucional y un golpe demoledor a la ilusión de que los jueces lo respaldarían incondicionalmente. Tercero, hablemos de ese derrumbe público. No es solo un momento anecdótico. Tiene relevancia política y constitucional por razones que van mucho más allá de las imágenes impactantes. La forma en que Trump se descontroló revela cómo percibe su relación con las instituciones. Resultó evidente que no estaba preparado para la reacción pública a sus declaraciones, lo que demuestra el enorme daño político que pueden causar en todos los ámbitos. Sus frases sobre mis propios magistrados y el sabotaje transmitían desesperación, no control de la narrativa. Estamos viendo el momento sincero de un hombre que daba por sentado que la lealtad fluiría sin cuestionamientos, enfrentado de golpe a la realidad de que esas instituciones son independientes. Eso es visible no solo para el público general, sino para gobiernos extranjeros e incluso para sus propios compañeros republicanos que ya están haciendo sus cálculos para 2026. Realmente transforma la percepción que se tiene de él. He aquí a un presidente atónito ante el descubrimiento de que la Constitución se toma en serio sus propios controles y equilibrios. Cuando un presidente se ve sorprendido por esos límites, surgen dudas fundadas sobre qué tan bien comprende su posición dentro del entramado del gobierno. Cuarto, para completar el cuadro,
Este fallo llega en medio de una acumulación de otros desafíos políticos: los artículos de destitución, el abandono de la sesión del Senado, las conversaciones sobre ley marcial y una enorme ebullición electoral. Es una tormenta perfecta donde cada elemento retroalimenta al siguiente, generando un panorama político de una complejidad sin precedentes. El escenario de 2026 se está perfilando con nitidez y todos los republicanos que compiten en distritos difíciles están reflexionando muy seriamente sobre sus vínculos con una administración que acaba de encajar un golpe de esta magnitud. El Tribunal Supremo acaba de declarar inconstitucional su política económica más emblemática, y encima hay una guerra con Irán que está generando artículos de destitución con casi un centenar de firmantes. Es como un drama judicial que se desarrolla ante los ojos del país, donde incluso el sistema judicial señala que la forma de gobernar de esta administración se asemeja peligrosamente a la ley marcial. Y el presidente, tras recibir este revés histórico, decidió protagonizar un colapso en directo por televisión, llamando traidores a sus propios magistrados. Cada uno de estos elementos añade más peso a la presión acumulada, haciendo cada vez más difícil para los republicanos justificar lo que está ocurriendo. Estamos presenciando el inicio de una marea que se formará en 2026, y este fallo es apenas el primer indicador de una tensión que no ha hecho más que comenzar. Da la impresión inequívoca de que la era de los poderes de emergencia sin contrapeso ha llegado a su término. Los magistrados se mantuvieron firmes, trazaron una línea que no admite ambigüedades, y ese derrumbe público demostró a todos lo frágil que puede ser la imagen de omnipotencia. El hombre que construyó su leyenda sobre la idea de ser imparable acaba de descubrir que incluso su propia cancha tiene sus propios límites infranqueables.